Bueno, y este jueves, como siempre, Axel, tenemos nuestro segmento Lo Inexplicable en TN23, en donde hablamos sobre objetos que pues son vistos, especialmente esos avistamientos, ¿no? Pero también otras situaciones, pero también otras situaciones que dan mucho de qué hablar y generan varias dudas. Definitivamente, hoy está con nosotros Ariel Rodríguez, como siempre el experto en estos temas, pero antes de abordar el tema que tenemos esta tarde, que le va a interesar mucho porque se va a registrar en este año 2026, sí, es una predicción. Vamos a ver el resumen de los avistamientos de los últimos días. Arrancamos con estas imágenes que muestran sorprendentes luces que se desplazaban a una gran velocidad mientras varias personas observaban asombradas. Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales, ya que es algo que no se ve todos los días. Continuamos en nuestro país, específicamente en la zona 5, donde fueron captadas estas imágenes que muestran un objeto volador no identificado luminoso que se desplazaba a gran velocidad. Lo sorprendente es que desaparece y vuelve a aparecer en repetidas ocasiones, dejando imágenes sorprendentes. Aquí sigue caminando. El otro se esconde en las nubes. Ahí hay otro. ¿Dónde? Adelante de este, mira. Ah, ya viste. Continuamos en Bélgica, donde fue avistado este sorprendente objeto que tenía una forma extraña, el cual permaneció estático en el cielo por algunos segundos. Estas imágenes nos hacen creer que seres extraterrestres están a punto de hacer contacto con la humanidad, ya que según internautas, este objeto parece una nave espacial. Olha o que eu estou a apanhar. Essa merda, meu. Não dá, está no máximo. Oh pai, estou assustada, eu não gosto disto. Vai, tira o zoom, não está. Finalizamos en nuestro país, donde nuevamente fueron captados objetos voladores luminosos no identificados en el departamento de Zacatepeques. El ovni, que tiene un color rojizo, realiza diferentes movimientos en el cielo, dejando un espectáculo sorprendente que forma parte de lo inexplicable. Bueno, definitivamente hay varios avistamientos que son claves, ¿no? Claves son avisos de lo que va a pasar en este año. Según predicciones, Ligia, y ese es el tema que hoy tenemos para hablar con Ariel Rodríguez, Baba Vanga, sí, la conocemos muchos por sus predicciones. Muchas de ellas pues han quedado en la fecha exacta que las ha indicado, que las indicó en su momento, y se han registrado, se han hecho reales. En este año habla del inicio de la Tercera Guerra Mundial, que es un tema aparte, pero habla también del primer contacto con una nave extraterrestre que va a ingresar a nuestra atmósfera y se dejará ver. Es decir, va a ser el primer contacto. Bueno, y está con nosotros Ariel Rodríguez precisamente para ampliar un poco más de lo que dice Baba Vanga y Nostradamus. Así que, Ariel, ¿qué piensas en relación a este tema? Hola Ligia, hola Axel, un abrazo a todos allá, feliz año nuevo, estamos iniciando un año, pero es un año muy interesante. Muchos dicen que es el año o hemos llegado ya como humanidad a la etapa del no retorno. Esto significa que todos los acontecimientos que vayan a ocurrir en el transcurso del año y lo que viene, pues va a cambiar la historia de la humanidad. Muchos aseguran también que desde acá se va a contar un antes y un después. Y es acá donde encontramos predicciones y estos personajes que han estado en la boca de mucha gente durante la historia, que ya lo decías tú, Ligia, es Baba Vanga y también Nostradamus. A Baba Vanga se le conoce como la Nostradamus de los Balcanes, perdón. Ella tuvo en su niñez
contacto con la naturaleza de una forma muy, muy interesante. Pero esto le provocó a ella que se quedara sin poder ver. Desde ahí empieza ella a tener visiones que parecían estar dando chispazos o spoilers de lo que venía en el futuro. Desde entonces se le empieza a conocer como una vidente del futuro que empieza a predecir varios acontecimientos, como ya lo decía Axel, acontecimientos que predijo con mucho tiempo de anterioridad o de anticipación y que se fueron cumpliendo a cabalidad. Algunos de ellos podríamos decir el derribo de las Torres Gemelas en Estados Unidos y también el desastre de Chernobyl. Y esto es lo que llama mucho la atención, ¿no? Porque, bueno, es una situación que no solo se está registrando en el 2026, sino también era, o más bien eso es una escalada que se tiene no solo en el 2025, sino años anteriores. Esas escaladas de conflictos internacionales, la reconfiguración del poder global, nuevas enfermedades, inestabilidad económica, pero tal como se ha mencionado, Baba Vanga, pues no es que haya dejado algún escrito sobre esas predicciones, algunas, tal como mencionabas, van solamente de boca en boca. Entonces, ¿qué tan confiable se podría decir, no, Axel, podrían ser este tipo de predicciones? Sí, es muy interesante lo que mencionas porque ciertamente no se sabe o no se han descubierto escritos directamente de Baba Vanga. Obviamente ella era invidente, entonces no podía escribir, al menos de la manera convencional como nosotros lo hacemos. Pero algunas interpretaciones se van cambiando y se van adecuando a los acontecimientos y los van relacionando. Entonces ya se cae a la cuenta de que fueron certeros. Pero en algunas de sus predicciones o algunas de sus interpretaciones por medio de sus seguidores, hablan acerca de algunos avances científicos y tecnológicos en este 2026. Esto es bien interesante porque ¿cómo saberlo? O de una persona como ella, ¿cómo iba a poder tener esa información en ese tiempo? ¿Ya? Entonces, ahora surgen por ahí también esto y es muy interesante porque Nostradamus sí predice y habla acerca de guerras, conflictos, pero cuando lo interpretan y ya mezclan estos dos personajes, le atribuyen a Baba Vanga la predicción de una tercera guerra mundial en este año. Ciertamente las noticias que hay acerca de toda esta escalada del conflicto entre dos potencias mundiales, dígase Estados Unidos y Rusia, pues nos hace pensar que la posibilidad de una tercera guerra mundial esté muy cerca. También hay una predicción que es muy interesante y esto creo que les va a interesar mucho a las mujeres en específico, y es que predice avances en la medicina, pero estos avances van relacionados a la juventud. En esta época se predice, según lo que dice Baba Vanga, que la tecnología o la medicina va a llegar al punto en el que la juventud va a poder ser alcanzada a la edad que tenga. Según como lo decía ella, la mamá se dirá lo mismo de la madre, de la hija y de la abuela. Esto nos hace pensar, o lo interpretan de esa forma, que se verán de la misma forma. La apariencia será de juventud. Entonces, creo que hay varias cosas que si las empezamos a relacionar, sí tienen mucho que ver. También habla de algo muy interesante, que es acerca de un contacto con entidades no humanas. Podrían ser seres extraterrestres o no podrían ser seres extraterrestres. Ya sabemos que nuestro planeta no solo somos los humanos quienes lo habitamos. Hay entidades
no humanas cohabitando y coexistiendo con nosotros desde mucho, mucho tiempo atrás. Y parece ser que el 2026 será un año de mucha información en la que nosotros estaremos recibiendo esta información acerca de esta algo que nosotros tenemos en la mente, que siempre hemos pensado. Hay vida no humana por ahí y no nos lo han dicho. Y precisamente suena muy interesante todo esto porque hay una película que surge por ahí que es el día, en español sería como el día de la desclasificación. Esta película trata acerca de toda esa información que se ha ocultado y que en este momento estamos en el punto preciso en el que podemos nosotros como humanidad asimilar esa información. También una de las predicciones que me sonó muy muy interesante de Baba Vanga es que habla acerca de una pelea, una batalla. En este caso lo mencionaba como el Vaticano. El Vaticano peleará con un monstruo y devorará las cabezas de las personas. Este punto está muy interesante porque la tecnología, ¿no? Ya sabemos que la tecnología, medicina, dígase, aviación y todo esto ha ido avanzando de una manera muy, muy, muy interesante, pero también la inteligencia artificial ha ido avanzando de una manera muy, muy, muy impresionante, tanto que asusta, al punto de que algunos desarrolladores, incluso un desarrollador de OpenAI, él dice que se siente frustrado porque debería de aprender más acerca de programación para ser más eficiente. Y estamos hablando de personas que están dedicadas específicamente a eso. Ahora, nosotros que no tenemos tanto contacto, sino el contacto normal, digamos, en un teléfono celular, en algo de programación, pero no tan avanzado, ¿a qué distancia estamos de donde se encuentra actualmente la inteligencia artificial? Cuando habla de devorar las cabezas de las personas, se me hace la idea de que la inteligencia artificial ha estado tomando el lugar de algunas personas para pensar, porque muchos ya dependen en un porcentaje muy alto de la inteligencia artificial. Pero ¿cómo lo ven ustedes? Ahora bien, Ariel, retomando el tema de esa nave espacial que supuestamente va a ingresar a la atmósfera, que es lo que tiene pues interesados a las personas en este momento, se habla del primer contacto. Ya lo veníamos hablando, ¿no? Que podría generarse, ya hay pruebas de ello. La NASA lo dice, el Pentágono lo dice, la Casa Blanca lo afirma, Trump la afirma. Entonces yo creo que el año de la revelación ha llegado, que es este. Pero también se habla del 13 de noviembre, ¿sí? Es viernes 13 del año 2026, que podría ser el momento de ver el infinito. Exacto, sí, y es que esto es lo interesante porque entre tantas interpretaciones se van agregando muchos detalles. El detalle del 13 de noviembre, un número que para algunas personas suele ser un número de mala suerte, digámoslo así. Pero es muy interesante cómo lo van arreglando, arreglando todas estas profecías en el camino. Yo pienso, de verdad lo veo de esta forma, siempre lo hemos platicado acá en lo inexplicable, el contacto ya se dio desde hace mucho tiempo, pero el contacto oficial aún no se ha dado. Cuando hablamos acerca del Pentágono, sabemos que el Pentágono no lanza toda la información que tiene. Siempre llevan carpetas y carpetas y carpetas de investigación, y las van archivando y hasta mucho tiempo después las van desclasificando y vamos recibiendo esa poca información. Hay un evento, o hubo un evento hace algunos años, y precisamente fue en el Pentágono,
un triángulo apareció sobre el Pentágono y de esto no se habla. Y hay videos acerca de eso. No solo en el Pentágono, sino también en Rusia apareció un objeto triangular también sobre el Kremlin. Y nadie oficialmente habla acerca de eso. Creo que para la humanidad el contacto oficial, toda esta información, podría ser que se dé en el transcurso de este año. Pero según las profecías de Baba Vanga, dice que en noviembre específicamente nosotros tendremos ese contacto. Hay una interpretación acerca de esta profecía que habla acerca de, textualmente dice, que los dedos o las manos señalarán al cielo y las flechas harán caer, lo harán caer. Y dice, después regresarán enojados por el peregrino. Cuando habla acerca de esto, la interpretación, como yo la veo, es que si hay algo que vamos a ver en noviembre, que sea algo no humano, alguna nave extraterrestre, algo gigantesco que muchos lo podrán ver, cuando habla de las flechas, en esta época estaríamos hablando de misiles. Y si estos misiles derriban esta nave, cuando habla acerca de que enojados regresarán por el peregrino, está diciendo de que muchos o todos los de esta raza que llegan o este peregrino derribado, regresarán por él. Entonces estamos hablando de que no será algo pacífico. No quisiera que fuera así, yo lo veo de esta forma y digo, porque el contacto oficial o el gran contacto debería de ser de una forma bélica. Pero esto es solo una profecía que sí podemos y debemos tenerle, ponerle un poco de atención, pero todo puede cambiar. Bueno. Muchas gracias, Ariel Rodríguez, por ampliarnos este tema. Sabemos que da mucho de qué hablar, ¿no, Axel? Porque pues ahora vemos en las redes sociales, en distintas medidas también, y hay distintas dudas sobre si hay un registro histórico verificable sobre estas predicciones, si son interpretaciones, cómo es que salen también y se van viralizando en tiempos de crisis. Claro, definitivamente. Ariel, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Y esperemos que este año pues sí sea el año de la revelación. Sí, esperemos eso. Un abrazo a todos.